¿Os haríais esta operación si de aquí 20 años veis que la cosa ya no es como era? Yo creo Espero que no, estéticamente puramente. No, creo que no. Pero creo que también la relación que yo tengo con las operaciones estéticas, cuando era más joven sí que hubiera pensado, ojalá cuando sea mayor me pongo tetas y tal. Y ahora pienso, con 2 tengo suficiente, no necesito ¿Por qué? más tetas. ¿Por qué no te operarías de estética? Porque me veo bien, porque no veo sí, nada vale, que pero tenga si un que... día dejas de verte bien, ¿lo harías? ¿O es una cosa que para ti no entra en tu código? Bueno, depende. Yo creo que depende de cómo te sientes en ese momento, porque también si es algo que te va como a destruir tu vida diaria y vas a estar ahí como... Yo no... Pero para ti una operación de estética, por lo que veo, es algo importante. O sea, que es algo que te costaría mucho decidirte para hacerlo, ¿no? Sí. O sea, vale. Y para ti, Rocío, ¿estás con ella de que es algo... ¿Tienes que estar muy mal para llegar? ¿O tienes una actitud más abierta, más de, bueno, si no me gusta algo, lo cambio? O sea, entiendo todas las partes. Como he dicho antes, creo que es una posición un poco... de estar muy a gusto conmigo misma. Es muy fácil decir... que no cambiarías nada, claro. Es muy fácil decir, no, tendría que irme muy mal para cambiarme algo, pero creo que estoy hablando desde mi posición un poco... muy conforme claro. Y muy feliz con cómo yo soy. Que le hacen bullying por las... Yo tengo un amigo que le hacían bullying por las orejas y se operó las orejas porque no lo dejaba en paz. Y tengo amigas que estaban planas y siempre han hecho bullying por eso, que les decían muchísimas cosas y se han operado y ahora están felices. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar y quién soy yo para decir lo que haría o no daría? No digo que en un futuro, si me veo muy mal, me parecería... Al final es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y es una pena tener que operarte, tener que pasar por una operación. Como una acepción muy negativa, porque es una operación, es una operación. Pero, es como intentar arreglar algo que no necesariamente está mal. Pero es como si me dices, tú te has operado de miopía, pero con gafas ves y con lentillas también. Sí. No, pero mejor. No, pero es que estamos... Tú ahí tienes una claro, tú tienes una disfuncionalidad de la vista. Pero hablamos tanto de salud mental y me sorprende que si una persona tiene, por ejemplo, un complejo con algo, que es algo que le afectará más que seguramente tener miopía. Pero igual es un problema de la sociedad, no de esa persona. Pero es de esa persona o de la sociedad. Vale, pero ¿somos animales sociales o somos animales absolutamente individuales? Todo lo que hacemos es comparativamente. Eso ya no es no, pues a lo mejor en la siguiente generación se operan los ojos y te los metes de colores fantasía. Pero no es para ver o dejar de ver. Es estética, pero es que la estética es muy importante. Pero tú has dicho que si me hago una operación para ver y estoy teniendo gafas. Claro que sí. Yo estoy totalmente a favor de la yo estoy totalmente a favor de la ciencia. ¿Qué te cambiaría? No, yo no me haría nada pero porque estoy con ella. Pero eso no tiene por qué ser ciencia. O sea, no, perdona, que la ciencia en cuanto a avances, sí, coño, no me jodas, que ahora mismo tengamos la facilidad para hacer así y en una operación que no va a haber peligro ni riesgo para la salud. No banalicemos porque siempre hay un peligro de coger el coche, yo ahora mismo voy a casa y me voy a... Una operación estética, hay muchas veces que es la anestesia general y eso tiene un peligro intrínseco. Pero ¿qué porcentaje hablamos de muertes por anestesia? Bueno... Los que haya, y de operaciones que salen mal, y de infecciones. Y también te puedes hacer una cosa cotidiana y te puedes morir. O sea, no podemos pensar en algo... Pero sí que... Una operación en un buen sitio es una seguridad muy grande. Muy grande. También a mí me decían, uy, los ojos, que te van a meter ahí un láser o te van a meter una cuchilla para cortar. Hostia, vale, sí, pero bueno, entiendo que hay un porcentaje pequeñito de que la cosa vaya mal, pero yo no puedo vivir mi vida pensando en que si un 0,2% iba a ir mal, me va a ir mal a mí, porque si no salgo de casa. Pero estamos hablando de que es triste que solo a fuerza de la sociedad, lo que la sociedad ve atractivo o no atractivo. Pero eso lo dices y seguro que alguna vez os maquilláis. Y seguro que... No, pero es verdad. Y yo voy al gimnasio y me pongo... Que maquillarse. No, pero es que le estáis dando una concepción a la operación como algo dramático. Es que no es dramático. Es que parece muy frívolo si no. Sí. Pero si somos todos muy frívolos. Porque ahora la estética no importa. Todos somos súper frívolos. No, sí que importa y hemos dicho que sí todos, claro. Que hay un montón de gente, por ejemplo, las personas trans, yo estoy tope con ellas. No vayamos al extremo. Una tía que se quiere poner tetas o un tío que se quiere poner labios. Cualquier persona que tenga cierto dismorfismo. Bueno, los labios casi todo es afirmación de género. Cuando cuando Jorge Javier Vázquez está agrandando el pene, es afirmación de género. Cuando una persona trans está poniéndose pechos, está afirmando su género, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es lo mismo. O cuando una persona trans o no trans, ¿eh? Pero una operación... Una mujer no tiene tetas. Una operación... Ponerse tetas más grandes, es verdad. Exacto, todo es afirmación de género. Bueno, afirmación de género o simplemente que tienes tú unos baremos que estéticamente te gusta más una cosa que otra, punto. No tiene que ser una afirmación de género. Puede ser... Sí. ¿O por qué no? Hostia, ¿a ti te gusta más Skyrim que quizás a League of Legends? ¿Y por qué?
Porque Sí, la pero me sociedad te ha refiero- enseñado a que te guste más Sí, seguramente. la sociedad. Todo tiene una Porque la sociedad contexto precisamente- Pero social. todo tiene un contexto. Todo tiene un contexto social, pero no podemos negar que hay ciertos gustos personales que una persona puede preferir unas cosas Sí, u personales otras. también. Pero solo Y hay que ver la evidente- historia para ver que antes, por ejemplo, ser ultra pálida y blanca era la belleza, Claro. ser curvilínea y tener tal era Y lo querer belleza. estar en los estándares actuales Claro, pues eso no te es digo que algo es que algo sea social. dramático. Para No. mí, me preguntas, ¿te operarías? Y yo si fuera tío o tía, o sea, te digo evidentemente, pero si fuera tía y quisiera más tetas, al momento me opero. En un buen sitio, por supuesto, mirándolo bien, ¿qué problema hay? No, Si es que no hay ningún tipo de problema. Pero yo creo que el problema es, por ejemplo, yo no tengo muchas tetas, tengo 2, pero yo me miro al espejo y pienso, podría tener más, o sea, podría tener las tetas más grandes, ¿sabes? Pero es algo que es como impuesto social, porque yo me miro y digo, pues a mí me gustan, ¿sabes qué voy a hacerle? Yo conozco mucha gente que le encantan las tetas Pero- pequeñas, sí, pero le también. gustan de verdad, y hay otros que súper gigantes. Pero yo Igual, cuando hay era más gustos joven para sí que todo. hubiera pensado, "Uf, pues en verdad me gustaría operarme", pero luego al cabo de unos años y tal, de pensar, ¿para qué? Pero si me veo bien así, sea en por un verdad. impuesto social, o sea por lo que sea, que cada uno No, haga si lo yo no que quiera. critico a la persona, la persona nunca. Ja. Y la Jamás vamos a sociedad, criticar y a la la persona. sociedad, por mucho que ahora Eso. empecemos a criticarla, nos afecta en todo, en cómo hablamos, en cómo nos movemos, Claro. en cómo nos expresamos, en cómo vestimos, en cómo Pero nos por tanto, operamos. no es tanto un gusto personal, es un gusto aprendido en realidad. Bueno, y dentro de ahí hay muchas diferencias, porque si no a todos nos gustaría lo mismo Por supuesto, exactamente, por supuesto. y seríamos Y la- clones. Y la clave de la reflexión y el avance social es también poder tener este tipo de conversaciones sobre cuánto has aprendido, cuánto es adquirido, cuánto es personal. Entonces, yo creo que gracias a hablar estas cosas también las nuevas generaciones pues se libran de lastres o no. Yo creo que o es un seguimos. mix. Yo creo que Vale, es un mix. entonces, pero está pero bien la que lo hablemos sensación y lo que tengo es debatamos. que cada vez vamos a ir a más modificaciones corporales. Porque ha avanzado. No sé yo, ¿eh? No sé, yo creo que la gente ahora está también Yo veo a la gente muy liberándose joven, más de la- en la muy cabeza, sí. aceptándose a sí misma y me Pero si agrada cada vez, muchísimo. Hay o sea, más que- body que no solo, positivo. Hay más sí, body pero que no positivo. solo estoy hablando de tetas, estoy hablando de más piercings, de más tatuajes, esas son modificaciones corporales, ¿eh? De más Sí, pero hay unas cosas que son más como en el mainstream, que es el tener tetas, el ser curvilínea, tal, no sé cuánto, lo que sea. Y lo de las modificaciones estas de hacerse cuernos y piercings y no sé qué. No, yo no otra llegando cosa. tanto a la locura, pero coño, tatuarte, por ejemplo, es una modificación que te va a quedar Sí. para toda la vida y no deja de ser un tema estético porque no tiene más funcionalidad y nos lo hacemos y tan contentos. Yo creo que estamos llegando. Mira, Es un siempre hablamos de debate interesante. Cyberpunk. ¿Cuál es la diferencia entre ponerse tetas y hacerse un tatu? Claro. Pero a ver, pasa Es por muy un operatorio, diferente. ¿eh? No, Obvio. por supuesto. Claro. O sea, Sí. físicamente es muy diferente. Pero yo, Sí, es yo creo que creo que le estás dando mucha importancia a una operación. O sea, creo que Pero la que Yo lo veo tiene- importante también. yo no lo veo tan importante una operación. Que no es lo mismo que ir a que te pongan labios, evidentemente que no. Pero hoy en día, en una buena clínica, es muy difícil que te pase algo operándote. Muy difícil. Yo no conozco a nadie, ni nadie que se haya muerto en una sala de operaciones. Hombre, yo conozco infecciones, casos de pechos mal operados y de otras operaciones estéticas, tanto labios, ojos, Eso gente que se ha es. quedado ciega por cambiarse el color de los ojos, cosas Bueno, muy graves. el tema del iris es ya un Sí, tema muy sí. peliagudo. Esto Ya, ya ya, está ya. entrando un poco en la experimentación. Pero cosas en una Se buena han cambiado clínica. el color de los ojos. Hey, Sí. Esto ya entramos un poco en jugártela, porque esto ya Sí. cualquier oftalmólogo te dirá. Pero yo creo que tiene crack. que haber un trabajo importante de aceptarse a uno mismo. Eso también. Claro. Pero si tú te Sí. aceptas y quieres mejorar, why not? Tú vas al ¿Cómo gimnasio ahora, tú mejorar? haces gimnasio. ¿Cómo mejorar? Tú haces gimnasio para mejorar estéticamente. Pues Al acéptate. principio sí. No, sí, me acepto mucho. Pero ahora no, ya- entonces no hagas gimnasio. Ya, Porque pero ahora tú lo ya has estoy en dicho, otra hay un rueda, tema ¿sabes? estético, pero hay un tema estético. Mm. Pues el tuyo ha sido ese, quizás verte más definida, X. Pues otra chica dirá, quiero más culo, o quiero más tetas, o quiero más labios, o quiero realzar mis pómulos. Vale, pues, ¿estás segura? Tal, pues hazlo. A mí no me parece, yo no he hecho nada, y de momento no creo que haga nada. Es como, por ejemplo, otro caso. Hay, Pero en pero hay algo Turquía, de ti que pero en dirías, me Turquía. lo cambiaría. No, ahora mismo no. No, porque yo no soy perfecto. Me gustaría ser más alto. Siempre he querido ser más alto. Pero te Me ha operarías para ser jodido. más alto, por ejemplo. Si hubiera una operación viable, segura, sí, claro. Vale, vale. Hombre, y tanto que sí. Yo creo que es un tema también de lo que... No, pero mira, del el tema de coste calvo. frente a Hemos lo hecho que- muchas bromas de calvos, ¿vale? Quizás es nuestro tetas. El calvo es nuestro tetas. Es la cosa que socialmente está un poco mal vista. Por mucho que diga, a mí me encantan los calvos. Bueno, pero ningún tío, o casi ninguno, quiere quedarse calvo. Y mucha gente está yendo a Turquía o a donde sea para ponerse pelo. Es una operación y duele y es complicada. Es un poco parecido, es decir, ¿tienes necesidad? Ninguna.
porque además va a ser un año de tratamientos y es pesado. Pero bueno, lo haría yo, por ejemplo. Mira, es una buena pregunta. Si me quedo calvo, ¿lo haría? No lo sé, porque a lo mejor ese ahí no me importa tanto el tema del pelo, pero no te puedo descartar que quizás lo intentaría o lo hiciera. Yo pienso que tiene que ser dura, ¿eh? Tiene pinta de ser jodida. Yo lo pienso muchas veces. Tiene pinta de ser sí. jodida, sí. Pero además también es a largo plazo, que no es una cosa que te cambias y ala, ya No, está. es progresivo, claro. Sí, tiene que, incluso a nivel mental, porque, hostia, se me está cayendo otra vez, mierda, la he cagado. O sea, tiene que ser complicado. Pero bueno, es muy interesante tener un diálogo así, porque al final es un poco una forma de ver la vida. Y evidentemente la sociedad en la que estamos, tan estética, porque es súper estética, y más con las redes sociales, ha explotado esto, ¿no? Bueno, sí, Nos preocupa tanto la estética y cada vez más. Y esto es un poco cyberpunk. ¿Cómo es el mundo cyberpunk? Eso es cyberpunk, Modificaciones por todos lados, pero ya locas. Yo ponerme tetas no, pero ponerme unas garras mantis de esas no las ¿Lo harías o qué? Sin pensar. ¿Te imaginas ahí? O sea, esto me lo haría yo también, me lo haría, ¿eh? O unos puños así, ¡pam! Estaría muy guay.